ASA. Instamos a los que están dentro del régimen, incluyendo a los que han sido sancionados, a distanciarse de la violencia y la dictadura. El presidente Trump dejó claro que el status quo es inaceptable. Permítame ser claro, la sanción de hoy se centra en restringir el acceso del régimen de Maduro a la deuda estadounidense y a los mercados de renta variable. Las medidas de hoy son el siguiente paso hacia la libertad del pueblo venezolano. No se trata de cambiar el liderazgo per se, sino de restaurar el proceso democrático y el Estado de Derecho. Comenzamos en este bloque de 2 segmentos con el tema de Venezuela. Continúa la vigilia informativa. En el caso de Venezuela tenemos a María Alesia Sosa, periodista venezolana. Gracias, María Alesia, por regresar. Tamoa Calzadilla, periodista de investigación de Univisión. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Gilberto Carrasquero, quien es abogado experto en negocios y banca de inversiones, ex representante de Solomon Brothers en Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Carrasquero. Esta compleja madeja de Wall Street, de PDVSA, del negocio petrolero, del negocio financiero a nivel planetario, con montos, como decía mi padre, que no existen, son cifras virtuales porque nadie ha visto 300 mil millones de dólares físicamente. Pero entrando en el tema serio, en esta materia, ¿cuáles son las sanciones que ha evacuado Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela y contra el área financiera y económica? Bueno, fíjate, las sanciones son básicamente 3. En primer lugar, se prohíbe la emisión de nueva deuda, por lo menos se le prohíbe a los bancos norteamericanos participarla. El lenguaje fue el siguiente: dealings with new debt and equity. O sea, cualquier negociación de nueva deuda, de emisión. Pues tienes que entender una cosa que es importante que el público entienda, es que los países no se financian como las personas, no van al banco a pedir dinero, van a la banca de inversión a pedir que se estructuren emisiones de bonos. Eso tiene un estructurador y un colocador y después el mercado lo compra. Y eso se llama la colocación primigenia, ¿no? La colocación original. Esa es la única vez que dinero entra, porque después se transan los bonos en un mercado secundario, donde el hecho de que el fondo A le venda unos bonos de PDVSA al fondo B no afecta el flujo de caja de PDVSA. Solamente la emisión original afecta positivamente el flujo de caja. Entonces se ha impedido la posibilidad de que la banca norteamericana participe en la emisión de nueva deuda, tanto de la República, lo que llamamos deuda soberana, como de PDVSA, la estatal petrolera. ¿Qué es lo que buscan con esa decisión inicial? Impedir el flujo de caja, impedir la liquidez al gobierno de Venezuela. Bueno, a ver, yo creo que esto es más complejo que lo que aparece. Pues en primer lugar hay que decir que los mercados internacionales vienen sancionando, digamos, a Venezuela por su nivel de riesgo, y que no es como que los mercados estaban abiertos para emisión de nueva deuda, era fácil, etcétera. Esto ciertamente complica operaciones en el futuro, como operaciones de canje, de reestructuración, pero la verdad es que el nivel de riesgo que conlleva un país como Venezuela, absolutamente mal manejado, financieramente quebrado, donde tiene un aparato productivo absolutamente depauperado y destruido, básicamente hace casi imposible la emisión de deuda, a menos que sea nueva deuda no ortodoxa. Y ya hemos visto por años que Venezuela recurre a China, que recurre a Rusia, que da en garantía Citgo. O sea, la deuda tradicional, la que hubiese sido realmente afectada por una medida como esta, realmente no estaba abierta para Venezuela de todas maneras. Tan es así y tan no... Entonces, ¿cuál es la idea de anunciar esto? ¿Un efecto psicológico? ¿Un efecto, un golpe político? Yo creo, fíjate lo siguiente. Primero te termino con el tema del mercado, porque yo creo que es importante. Fíjate tú que en la tarde de hoy los bonos subieron. Es decir, el mercado esperaba sanciones más severas. Porque si no, el mercado hubiera bajado. O sea, esto, si la verdad, si el mercado, que son la gente más sofisticada que sí está entendiendo esto, ¿verdad? O sea, son billones de dólares que se transan diariamente en deuda venezolana. La gente que tiene el papel dice, no castigaron suficiente. Venían cayendo toda la semana pensando que venían unas sanciones muy fuertes. Estas sanciones no fueron tan fuertes como el mercado esperaba, y eso no es una opinión mía, eso lo dice el precio del bono. Entonces, lo que yo pienso, mi aspiración, es que esta sanción se inscribe en un concierto de acciones mucho más sofisticadas e importantes. Tú tienes una cantidad de acciones que vienen sucediendo. El presidente Trump dice hace semana y media, 2 semanas, que los Estados Unidos no descartan una posible acción militar en Venezuela. Al día siguiente tienes al jefe de la CIA explicando cómo ciertamente la situación venezolana es una amenaza hemisférica, que hay una presencia de un narcoestado que financia el terrorismo, que hay células de Hezbollah en Venezuela, que hay células de Al Qaeda, y eso se pone en la agenda pública.
Luego, Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, se va a la América Latina a dar una vuelta, a buscar alianzas, a gestar apoyo, y en cada país al que va se constituye en el hombre que habla de Venezuela, y el titular es Venezuela. Regresa a los Estados Unidos, pasa por Washington, hace el toque técnico ahí y regresa aquí a la Florida, donde estuvo anteayer con el exilio venezolano, y estuvo también con el senador Marco Rubio. Que 48 horas después se anuncia la medida. Oye, perdón, pero es muy importante subrayar esto. Mike Pence dice allí, prometo que la democracia volverá a Venezuela, y antes de una invasión de cualquier tipo tenemos que agotar las medidas diplomáticas y financieras. Oye, 48 horas después estás haciendo lo que puedes hacer. Porque tú podrías decir, bueno, es que no es suficientemente importante. No, yo creo que esta medida es importante, que no haya tenido el efecto que muchos quisieran, que es, por ejemplo, parar el trading de bonos. Bueno, eso hubiera afectado realmente a los tenedores de bonos, no al país. ¿Entiendes? Hubiera afectado, ciertamente, el mayor tenedor de bonos de Venezuela son los propios venezolanos. Se puede, perdón la interrupción, se puede llegar a la suspensión de la compra de petróleo y de la venta de gasolina a Venezuela. Mira, perfectamente. O sea, ¿eso sí afectaría al gobierno? Bueno, sí y no. O sea, a ver, en el mundo, el mercado petrolero es un mercado que tiene muy frágil, tiene un equilibrio muy claro. Hay tantos millones de barriles diarios que se producen en el mundo y hay una demanda de tantos barriles diarios. Cuando no lo compro de aquí, lo compro de allá. O sea, el hecho de que no me compres tú no quiere decir que no me lo va a comprar nadie. Igual que con este tema de los bonos. O sea, esto afecta a los bancos americanos. Nadie dice que Deutsche Bank, que es un tronco de banco alemán, o que Santander, que es un tronco de banco español, o que los bancos chinos, o que los bancos de donde sea pueden emitir bonos. O sea, pueden ayudar, mejor dicho, porque quien emite es la República, pero pueden estructurar la emisión. Entonces, esto solamente limita a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a JP Morgan, a los bancos americanos, que son, claro, los más importantes, los más grandes del mundo. Pero no es un bloqueo total. Es decir, si tú mañana luego de Estados Unidos anunciases que no va a comprar más petróleo venezolano, bueno, perfecto. Eso no impide que lo compre Rusia, eso no impide que lo compre China, eso no impide que lo compre quien lo tenga que comprar. Y en el mercado, si se genera un déficit por aquí, se resuelve por aquí. Yo no creo que esa es una medida importante y deseable. ¿Cuál sería la medida más importante que afectaría directamente al gobierno? Porque si horas después de ese anuncio, la embajadora Nikki Haley en las Naciones Unidas ha dicho que en la ONU que no va Estados Unidos a tolerar el avance de Venezuela hacia una dictadura. Bueno, mira, eso es muy duro. Yo te voy a decir una cosa con toda franqueza. La situación venezolana es una situación inédita, porque estamos en presencia de unos narcoampones que han tomado un Estado. Imagínate que Pablo Escobar hubiera tomado el Estado colombiano. Y agrégale a eso que Colombia tuviera una chequera petrolera del tamaño de la venezolana. Entonces, aquí estamos ante una situación inédita, donde las soluciones ya no pueden ser políticas, porque el problema no es político, es un problema de seguridad hemisférica. Aquí lo que hay que decirlo con mucha responsabilidad, es que la única opción que queda es la opción de la fuerza. Y se ha planteado, está hoy puesta ahí, todavía está planteada una petición a la Casa Blanca, que lo hemos hecho para solicitarle que considere seriamente la posibilidad de una invasión armada, que se liderice, una intervención armada para que se reponga la democracia y la constitucionalidad de Venezuela. Porque una gran pregunta que hay que hacerse es, ¿cuándo una intervención armada deja de ser una invasión y empieza a ser el rescate de la democracia? ¿Cuándo, por ejemplo, alguien que se resiste a un Estado que ahora, dicho por los Estados Unidos, dicho por el presidente de la República, dicho por el Congreso, dicho por el Parlamento Europeo, es una dictadura? Entonces, ¿en qué momento las acciones de aquellos que se oponen a la dictadura dejan de ser un tema de resistencia, y empiezan a hacer la restitución de la legalidad y la restitución de la Constitución? Amparado, por cierto, en la Constitución venezolana. En la Constitución. Tenemos prácticamente la mitad del programa con el tema de Venezuela. Queremos pasar a la reacción de Nicolás Maduro para escuchar a Tamoa y a María Alesia. La reacción de Maduro al anuncio de las sanciones. Otra vez se ha desatado la locura, es una locura de odio antivenezolano, de envidia antibolivariana. Y lo vaticino desde ya, 25 de agosto, con el favor de Dios, con el esfuerzo de nuestro pueblo, todo lo que están intentando hacer contra Venezuela fracasará y Venezuela saldrá fortalecida, cada vez más libre, cada vez más independiente en lo económico, en lo financiero, en lo político, en lo diplomático, en lo militar. María Alesia, esa reacción, ¿estas medidas atrincheran más al gobierno de Maduro?
Bueno, yo lo atornilla más, como dice Ramón Muchacho. No creo que lo atornille, pero sí creo que ellos han aprovechado estas situaciones en que hay un ente externo que ataca a Venezuela o al gobierno en este caso, y ellos aprovechan esa situación para unir a su gente y hacer una especie de, no sé, de una lucha nacionalista, y generalmente ese discurso cala mucho, sobre todo entre sus seguidores. Realmente ellos se aprovechan generalmente de esta situación. Pasó cuando la lista Obama, ha pasado cada vez que el gobierno de Estados Unidos emite sanciones contra funcionarios, y bueno, este por supuesto no es un caso diferente. Yo coincido con Gilberto en el sentido de que creo que, aunque no sea una medida tan contundente como quizás los venezolanos esperamos o queremos como resultados inmediatos, es una manera de ahogar, de ir ahogando a la dictadura. Son medidas poco a poco y de agotar todas esas medidas para no llegar a la última, que sería la invasión militar. Llenar el expediente. Llenar el expediente y esperemos que haya resultados, ¿no? Antes de escuchar a Jorge Arriaza, vamos a escuchar a Tamoa Calzadillo, que no ha hablado todavía. Maduro advierte contra fisuras en el ejército. Esto es una reunión con el Estado Mayor. En esta coyuntura, advertir sobre fisuras en el ejército, ¿qué quiere decir? ¿Que existe la posibilidad de que hay fisuras en el ejército? Bueno, tiene que haberlas, y de hecho han anunciado desde hace mucho rato que hay presos, que hay gente que se ha rebelado. Militares presos. Sí. No ha sido secreto, ellos mismos lo han dicho. Reverol lo dijo una vez, que hay unos rambitos que están por ahí intentando. Es lógico pensar que haya alguna gente que esté descontenta. No puedo creer que a todos estén pegados, como dicen en Venezuela, enchufados a toda esta corrupción, ¿no? Yo difiero un poco de que la solución tenga que ser la invasión. Yo quisiera creer en las palabras de Pence, que dijo allí en la iglesia de Doral, que van a hacer es como ahorcar, con un concierto de medidas que no solamente vienen de Estados Unidos, sino de otros países, y que se produzca, yo lo llamaría un milagro en Venezuela, y que salga Venezuela de su propio problema. Herbert McMaster, vamos a escucharlo a la respuesta de Jorge Arriaza, pero Herbert McMaster dijo asesor de seguridad de la Casa Blanca. Citamos, no habrá una acción militar de Estados Unidos a Venezuela en un futuro cercano. Esa coletilla, en un futuro cercano, es el equivalente al por ahora de Hugo Chávez. Vamos a ver lo que dice Jorge Arriaza. Estamos en la casa de las leyes, del derecho internacional, de los principios elementales de la Carta de las Naciones Unidas, del respeto a la soberanía de los pueblos, de la no injerencia, de la no intromisión. Y no puede Naciones Unidas, y se lo decíamos a su secretario general, quedarse de brazos cruzados y no condenar estas acciones. Nosotros, no solo al secretario general, también a la Asamblea General de Naciones Unidas, le solicitaremos tomar posición sobre estas amenazas insólitas, anacrónicas, hostiles, inamistosas, que nosotros no podemos aceptar bajo ningún respecto. Esa fue después de la reunión con el secretario Guterres. Recuerde que puede seguirnos en las redes, quédense ahí. Amenazarnos a nosotros los venezolanos, ofendiendo nuestra moral, nuestros principios, nuestra soberanía, nuestra independencia. Ya a partir de hoy, toda la Fuerza Armada participando, todos participando, para defender este suelo patrio, para defender el espacio ultraterrestre supraadyacente, con nuestras aeronaves, con nuestro sistema de defensa aeroespacial integral. El espacio ultraespacial subadyacente. Bueno, aquí tenemos a dos comunicadoras brillantes y a un abogado experto en la banca y en la bolsa, en Wall Street, que no han podido traducir eso tampoco, ni yo tampoco. Volviendo al tema de estos ejercicios militares y la derivación de la parte política ante estas sanciones y ante todo esto, y vamos atrás, un poco atrás. ¿Fue un error del presidente Trump mencionar la opción militar de entrada? ¿Le dio material a Nicolás Maduro y a ellos para trincherarse más? Mira, yo no creo. Yo creo que más bien levanta alertas rojas dentro de las propias Fuerzas Armadas, que dice, mira,
Aquí si no hacemos algo nosotros, si no resolvemos el tema nosotros, vamos a terminar mal todos aquí, ¿no? Yo creo que hay eventos que son señales, hay eventos que no tienen ni siquiera que consumarse para tener efecto. Y yo creo que es una señal importantísima de los Estados Unidos, como un gran líder, el presidente Trump, además como líder de la nación más poderosa del planeta, decir, no estamos descartando ninguna posibilidad. Que lo que quiere decir que el juego es jugando, lo que quiere decir es que estamos pendientes, lo que quiere decir es que no vamos a agotar, digamos, ninguna vía y no vamos de entrada a sustraernos de la medida más fuerte que existe. En el camino irán ejecutando las medidas. Ahora, yo te voy a decir una cosa que creo que es muy importante subrayar. Yo voy a estar, así como estuvo en desacuerdo conmigo, voy a estar en desacuerdo con ella. Yo creo, por ejemplo, que las medidas económicas que forman, como digo yo, forman parte de un concierto de medidas, es una preparación para una cosa como esa, que es la única salida. Hemos visto el caso de Cuba, que tiene más de 50 años con embargo, y el embargo no ha resuelto nada. O sea, las medidas, esta gente tiene una partitura. O sea, una cosa que hay que entender es que estos son locos, son ampones, son delincuentes, son criminales, pero no son tontos. Y son extraordinarios en el manejo del poder y entienden la geopolítica y juegan el juego jugando y lo juegan además asesorados por el gobierno de Cuba y por el eje del mal del planeta. Entonces estos tipos, desde que Chávez se montó en el poder, han venido ejecutando un plan para sostenerse en el poder cuando dejaran de tener apoyo popular. Eso les permitió crear las milicias, les permitió crear todo un estado paralelo, les permitió toda una manera de manejar esto y había un plan. Todo lo que ellos están haciendo no es producto de su brillo, de la genialidad de esta gente, lo que es de un plan concebido por Cuba y que ha sido efectivo en el mantenimiento del poder en Cuba. Paralelamente a esto está la fiscal Luisa Ortega, siendo una especie de testigo de cargo contra Nicolás Maduro y contra la cúpula corrupta. ¿Qué consecuencias inmediatas puede tener esto concurrentes con las medidas de los Estados Unidos? Bueno, se suma al concierto de presiones, como dice Gilberto, que aunque uno no sabe qué van a hacer, qué efecto puede tener en lo inmediato, sigue presionando porque ahora ya está hablando de corrupción, con casos concretos como el de Odebrecht, con casos concretos con nombres y empresas ligadas a Nicolás Maduro. Se sabe que puede tener pruebas de muchas cosas y se suma a la presión internacional. Pero yo quería diferir otra vez de mi querido Gilberto, en que yo sí creo que no estuvo bien que Trump dijera eso, porque históricamente en Venezuela, ¿qué pasa con el chavismo? Que se cohesiona en una cosa nacionalista que alguna gente compra, incluso la izquierda europea, alguna gente antiimperialista que sabemos que existe por allá lejos, y entonces empiezan a decir, no, pero con Trump no estoy de acuerdo y con una invasión imperialista tampoco. Justamente y le regalas estos argumentos. Justamente hablando de eso, vamos a escuchar al general McMaster. ¿Qué fue lo que dijo? Obviamente, cualquier decisión militar con relación a Venezuela estaría en conjunción con nuestros socios en la región, pero no se prevén acciones militares en un futuro cercano. Lo que el presidente nos pidió es que estemos al tanto de cómo podría evolucionar la situación en Venezuela para poderle ofrecer una amplia gama de opciones integradas. Hay dos países importantísimos, Colombia, por la posición al lado, la frontera, y México, que quiere retomar el papel de gran árbitro latinoamericano, desde la doctrina Estrada y todo eso, que fue sustraído por Chávez con su chequera y el ALBA y el socialismo del siglo XXI y todo. O sea, hay quienes dicen que la clase política gobernante de México le está pasando la cuenta a Chávez, al chavismo y al postchavismo. Lo dicho por el presidente, el expresidente Vicente Fox, a Maduro, que renunciara o saldría con los pies para adelante en una caja de madera. Eso es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, y como dicen, los expresidentes una vez que salen, ya tienen salen libertad del closet y tienen más libertad para hablar Me gustó eso que salen del closet. Como lo que quieren decir, pero yo creo que es muy importante eso que tú dices de Colombia y México y los otros países, porque ellos ven, y yo creo que es importante que ellos vean en Venezuela una amenaza, que en efecto la tienen, mientras existe el gobierno de Nicolás Maduro, que es una narcodictadura, para ellos eso es una amenaza, y yo creo que Estados Unidos también lo está viendo así. No sé si fue un error o no de Trump anunciar esto, independientemente de lo que diga Maduro y el gobierno de la boca para afuera, como dice Tamoa, también para cohesionar al chavismo en un discurso nacionalista. Hay una realidad y ellos saben el poder que tiene Estados Unidos, es decir, puertas adentro, ellos tienen que decir, efectivamente, esto se puede dar y acabaría con nosotros. Entonces, realmente yo creo que, independientemente de lo que él diga de la boca para afuera,
tiene que representar una amenaza que Estados Unidos dé una declaración de ese tipo. Habló la MUD antes de volver con Gilberto, habló la MUD esta tarde y venezolanos en las calles. Vamos a ver la reacción. Todos esos casos que sean sancionados por la comunidad internacional son apoyados por la Mesa de la Unidad porque están dirigidas directamente a funcionarios que han utilizado la inmensa riqueza de Venezuela para utilizarla para bienes personales. Yo sé que esos no son contra nosotros, sino son contra esa gente que están en el gobierno, que se han encargado de llevar a Venezuela a un estado, la destruyeron, porque no es que la hayan robado ni que haya corrupción, sino que la destruyeron, porque aquí hay escasez de todo. El pueblo, que es muy sabio, es el termómetro. Cuando esa mujer, haciendo cola, dice que destruyeron a Venezuela, ¿cómo se recupera Venezuela no solamente de la crisis económica, financiera, de la crisis física, sino el daño antropológico que le han hecho al pueblo? Bueno, a ver, ha tomado 20 años destruir Venezuela hasta el punto en que está, pues, o sea, una depauperación importante de la fibra social venezolana. Hay un envejecimiento incluso. Para poder sobrevivir realidades tan duras hay que endurecerse. Y el venezolano promedio se ha endurecido, ¿no? Ha tenido que sobrellevar toda clase de abusos, atropellos, que le pongan números en la piel para poder comprar un litro de leche. O sea, la situación, digamos, de depauperación social es profunda y no es una solución a la vuelta de la esquina ni un nuevo gobierno lo que va a resolver eso. Es nuevas políticas muy bien pensadas con un liderazgo extraordinario sostenido en el largo plazo. Pero otra de las cosas, Oscar, que yo también creo que todo lo malo que nos ha dejado estos 20 años, estos 18 años de gobierno de Chávez y Maduro, ha sido también una gran enseñanza. Yo aparte de la destrucción, del dolor, además de ver a mi país así, yo siento que hemos como aprendido a valorar mucho más la democracia. Tenemos generaciones jóvenes de políticos que quieren echarle pichón, como decimos nosotros, echarle pichón al país, quedarse trabajando. Entonces, al lado de una generación también de bolichicos, de enchufados, de gente que ha robado, destrucción total, hay también mucha identidad, mucha democracia en nuestro ADN que hemos tenido que recuperar a golpes. Yo creo que en la generación de mis padres no vivieron esto, pero mi generación sí, y yo siento que yo valoro un voto, valoro la democracia como no lo hubiera hecho si no hubiera pasado lo que hemos vivido. El doctor Gilberto Carrasquero dijo algo al principio de su intervención de que es una situación inédita la que está viviendo Venezuela, y lo es. Ahora bien, viene un gobierno de transición o como se llame, va a enfrentar guerrilla, lo ha amenazado el propio Maduro, nos iremos con las armas al monte, a la selva, volverán las guerrillas, volverán actos terroristas, la internacionalización del conflicto para desestabilizar e impedir que ese gobierno gobierne. Sí, lo que se ve es que la recuperación va a ser muy dura, porque además en todo este tiempo dejamos de hablar de una de las cosas que más afectan a Venezuela, que es la inseguridad. O sea, a todo esto que dice la señora, al precio de las cosas, a la represión, se suma que tú vas caminando por una calle y tengo un familiar que en menos de un mes le han robado 2 veces el celular o le roban la bolsa de comida que se acaba el robo y el crimen a la propiedad, que es terrible, es nada al lado de la pérdida de vidas. Claro. Fíjate, durante el tiempo de la protesta, donde hemos cacareado tanto los 130 muertos, y eso es terrible, claro que esos 130 muertos, que son icónicos, son muy importantes, pero al mismo tiempo han muerto más de 10.000 personas producto de la violencia militar, y eso ni siquiera se habla. La violencia está desbordada. O sea, aquí el primer violento es el Estado, y armado colectivos tienen, o sea, es una banda de ampones, hermano. Tenemos 30 segundos. Doctor Carrasquero, ¿cuál sería una medida que le iría a la yugular, una medida económica o financiera al gobierno de Nicolás Maduro? No hay medidas económicas y financieras que van a la yugular. La única medida que va a la yugular es la intervención militar en Venezuela. Es la única que va a la yugular. De resto, ahorca, molesta, impide, pero no van a la yugular. El único jaque mate es militar. La solución Noriega. La solución no es por la buena. Estos son anarcompones que no se van a ir nunca por la buena. Gracias por venir esta noche. Cuando